Padre Cristo, hermanos. Amén. Muy agradecido una vez más, ¿verdad?, de poder estar aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad?, poder exponer su palabra bendita, que para mí es un honor, ¿verdad?, el poder hablar de las cosas de Dios, el poder, ¿verdad?, traer el mensaje de la palabra, el poder, ¿verdad?, dar algún consejo para todos nosotros, a la juventud de la iglesia. Los invito a que abramos nuestra Biblia para no ser muy extenso en el libro de Efesios capítulo 4, versículos 7 al 12. Efesios 4 del 7 al 12. Aleluya. Cuando lo tengamos, digamos amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Dice, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11, el clave que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Así, hermanos, pueden cerrar sus ojos. Los invito a que extiendan sus manos hacia su servidor en esta noche. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús, por este honor, por esta dicha de poder exponer tu palabra, Señor, que lo tomo a pecho con gran respeto y reverencia a ti, Señor. Te pido que uses mi cuerpo, Señor, mis labios, mis manos, mi ser, Señor, y expreses lo que me has dado a través de tu Espíritu Santo en oración, Señor. Habla a cada uno de nosotros para entender, Señor Jesús, lo que tu palabra nos enseña, para poder crecer y hacer decisiones cautas y sabias en nuestra vida, Señor, pues reconocemos que eres un Dios serio, Señor, un Dios justo, que así como premia, castiga, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros a poder ser buenos siervos tuyos, Señor, y que esta palabra se grabe en cada mente y en cada corazón, Señor, y podamos ponerlo en práctica, Señor. Dándole un aplauso, hermanos. Puede tomar su asiento, dándole gloria a Dios. Aleluya. Un pasaje bíblico, ¿verdad? Muy interesante, muy hermoso, que nos habla de muchas cosas, ¿verdad? De aquel Dios el cual dice que es el mismo que descendió. Hablando de Dios, es el mismo que ascendió. Dice que así se fue, pero no sin dejarle dones a los hombres y capacidades. Y dice el versículo 9: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y hablando de él, dice: y constituyó, versículo 11, a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Verdad? Hermoso es, hermanos, entender que, ¿verdad?, Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Que Dios nos llamó, ¿verdad?, para ser un pueblo santo, un pueblo que habla de su Señor, ¿verdad?, un pueblo redimido, un pueblo que se esfuerza por su Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña desde el principio que Dios es un Dios de orden, que nuestro Señor es un Dios que le gusta que le sirvan de voluntad propia. No es un Dios que fuerza a la gente, no es un Dios, ¿verdad?, que está ahí, sino es un Dios caballeroso, un Dios que viene y toca. Dice: el que abre, dice, entraré y cenaré con él y él conmigo. Si no me abre, no entraré. Pero ahí está él, hermano, día tras día tomando, porque es caballero. Pero mucha gente en el mundo, ¿verdad?, confunde la misericordia y la gracia de Dios, ¿verdad?, por debilidad. Y eso es costumbre, ¿verdad? El amor, ¿verdad?, lo que es misericordia, el tener buen corazón, mucha gente lo confunde con debilidad. Pero la palabra de Dios nos enseña que desde el principio a Dios siempre le ha gustado así. ¿Cómo?
Dice la palabra de Dios que en el principio Dios creó todo. Y creó al hombre, dice, en el centro del huerto del Edén. Creó dos árboles. Uno, el árbol de la vida. Y dice, y a un lado, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? ¿Verdad? Cuando nos preguntamos si Dios, ¿verdad?, creó al hombre para ser eterno, infinito, ¿verdad?, y que le sirviese, ¿por qué Dios le dio la opción de fallarle? Es cauto, ¿verdad?, una persona sabia preguntarse el por qué. Dice el apóstol Pablo, dice, más las cosas del hombre, más las cosas del corazón, ¿quién las conoce sino el espíritu del hombre? Asimismo las cosas de Dios, nadie las conoce sino el espíritu de Dios, aquel que ha venido a vosotros y os ha revelado misterios, dice, desde antes de la fundación del mundo. ¿El por qué? Porque nuestro Dios, cuando creó a Adán y Eva, lo creó y le dio una orden. De todo árbol, Adán, y fíjese, aún del árbol de la vida, de todo árbol puedes comer menos de ese. Menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, de la ciencia. Qué difícil, ¿verdad? Y luego para acabarla, no la puso en una esquina el de la vida y en otra esquina, no, los puso juntos, cerquitas. Porque así está, hermanos, el Señor lo hace con un propósito de enseñarnos que así como su verdad está a la puerta, también el mal está cercano. Que no creamos, ¿verdad?, que el enemigo está hasta allá, no, está cerquitas, hermanos. En toda circunstancia de la vida, como está Dios, está el enemigo. Estás en el trabajo, quieres esforzarte, se te presenta algo malo. Quieres servirle a Dios, de repente algo pasa. ¿Por qué? Porque así le gusta a Dios probar a su pueblo. Dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, pues el fundamento mismo es uno, dice Jesucristo, y muchos edificaremos oro, plata, bronce, tantas piedras encima del fundamento, dice, pero aquel que es el fundamento, dice, lo probará con fuego para ver si es digno de quedarse fundado en él. Qué bonito es saber, hermanos, de que Dios, ¿verdad?, permite las cosas, pero para que seamos fuertes, para que crezcamos y venzamos, para que podamos enseñar, ¿verdad?, a las generaciones que vienen que sí se puede vencer, que sí se puede servirle a Dios. Yo soy ejemplo mismo y gloria le doy al Señor, que a la edad de los 15 años decidí bautizarme y desde esa misma edad empecé a predicar su palabra. Y fue un honor porque yo ni siquiera quería, pero recuerdo que en un altar pasé y un hermano oró por mí, me dijo, ¿sabes qué? Así como ahorita estoy orando por ti, algún día tú serás un siervo de Dios también. Yo tenía 15 años y empecé a orarle al Señor y dije, ¿será posible, Señor, que yo puedo servirte? Y han pasado 7 años, aún no ha llegado ese momento, pero en mi corazón y en mi mente yo lo espero. Yo lucho por adquirir lo que Dios me ha prometido. El apóstol Pablo, un hombre sabio, hablándole a Timoteo, le dijo, Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que se te fue dado por profecía y por la imposición de las manos. Fíjese, ahorita me van a entender un poquito más con qué queremos llegar con el mensaje, pero nuestro Dios, hermanos, que es un Dios de orden. Es un Dios que desde el principio le gusta, ¿verdad?, verificar, le gusta probar la fe de sus siervos, probar la fe de sus hijos. Por eso es que las pruebas llegan, jóvenes. Por eso es que las dificultades se acercan. Porque debemos aprender en todo tiempo a tener en la mente, si sabes qué, esto es de Dios. Un problema te viene, esto es de Dios. Alguien me está viendo, alguien me está mirando. Si hago lo malo, esta decisión puede perjudicarme por el resto de mi vida. Mas si hago lo bueno, algún día podré testificar de las grandezas del Señor. Así es como Dios trabaja en cada uno de nosotros. Él constituye agentes ministerios. Él le da a algunos el ministerio, les dio, perdón, el ministerio del apostolado. 12 fueron escogidos, uno falló, otro vino a sustituirlo. Siempre alguien cercano, ¿verdad? Ahí cerca está, hermanos, el mal. Por eso debemos de aprender, como dice el apóstol, siempre recuérdate, acuérdate, le dice a Timoteo, de las palabras. Acuérdate que cuando eras joven, la profecía que se hizo de ti.
¿Cuántos de aquí han pasado a un servicio o a algún altar? ¿O han hablado con alguien y le han dicho, sabes que Dios te puede usar? Y uno se pregunta, ¿verdad? Dice, ¿cómo es que Dios me va a usar a mí? Yo no conozco nada de Dios. No conozco de la Biblia. No conozco nada de esto. Yo la leo y no la entiendo. Leo un pasaje y no entiendo. Es como si tuviera otro lenguaje. ¿Cuánto no le ha pasado? Por eso es la importancia, hermano, de tomar los consejos de Pablo. Buscar a los ancianos. Buscar al ministerio y decirle, ¿sabe qué, pastor? Yo quiero servirle a Dios. Yo quiero cambiar mi vida, pero no sé dónde empezar. Hay mucha gente que no progresa en el camino de Dios porque le da pena hablar, le da pena preguntar, le da pena pedir consejos. Pero es de sabios, hermanos, pedir consejos. Jóvenes, si no sabes cómo hacerle para acercarte a Dios, habla con tu pastor, habla con los ancianos, con el presbiterio. Dile, you know what, I want to grow, I want to serve God, I don't know how to do it. Yo nunca he ido a la iglesia, no sé cómo funciona, pero quiero servirle a Dios. ¿Cómo es que Timoteo habla a Pablo que recibió su don? Dice, mediante profecía, imposición de manos. La imposición de las manos en la palabra de Dios siempre ha sido el orden en el cual, ¿verdad?, la gente era ordenada, era ungida, era traída, era dada un propósito, una misión. Cuando David fue llamado, se le ungió y se le impusieron las manos. Cuando Jehová le dijo a Moisés, agárrate a Josué, él será tu sucesor. ¿Qué hace? Dice, lo trajo y en medio del pueblo le impuso las manos y le entregó el cargo. ¡Aleluya! Josué no recibió en ese momento una chamarra, una mochila con un cargo, no. Es un cargo espiritual. Es algo que Dios deposita en ti, que al momento no lo miras, pero que a su tiempo da fruto. Así es como Dios trabaja. A lo mejor cuando primero vienes a la iglesia no entiendes ni lo que está pasando, pero mientras más sigues viniendo, de repente brota como una ramita de entendimiento, luego brota otra y luego brota otra, y de repente dices, oh, ahora entiendo lo que pasó allá, ahora entiendo para dónde voy. Y cuando uno viene a buscar de Dios, Dios deposita un don grande, pero necesitamos buscar de Dios. Dios constituye ministerios. El mundo en sí es un mundo de orden, un mundo en el cual dice la palabra de Dios que aún los magistrados y los reyes Dios los pone y Dios los quita. ¿Por qué? Porque todo necesita tener orden. Un país no puede funcionar si no hay alguien a cargo, si no hay policías. ¿Qué pasa? Imagínense que en Las Vegas no hubiera policías. Aleluya, puro crimen, ¿verdad? Por todos lados, ¿verdad? Si con policías. Imagínese ahora sin policías. Imagínese sin militar, sin ejército. ¿Qué sería? Es un desorden. Todo tiene un orden, hermanos, y todo tiene un proceso. Eliseo, cuando sucedió, ¿verdad?, a Elías, tuvo que durar 17 años para ser profeta. Fíjese, 17 años debajo de un profeta. Tenía que estar nomás detrás de él, aprendiendo, estudiando, consagrándose, preparándose, hasta que Eliseo dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir. Si tú miras, cuando vienen por mí me levanta el torbellino, dice, entonces te vendrá a ti mi ministerio. Fíjese. Y dice, ¿qué quiere? Dijo, la doble porción. Y dice que cuando agarró el manto, dice, Dios le dio la doble porción, hermanos. ¿Por qué? Porque Eliseo fue paciente. Eliseo pensó, Eliseo se quedó sujeto a Elías, y a su tiempo, su perseverancia le dio un don grande. La palabra nos habla que Eliseo hizo 7 milagros, Elías, perdón, hizo 7 milagros grandes, y Eliseo hizo 14 registrados, grandes, el doble de la unción. Pero ¿cuál es el producto, hermanos, de eso? La paciencia, la perseverancia, la constancia, ¿verdad? La consagración, todo tiene un orden. Para recibir dones grandes se necesita sacrificio grande. Pero Dios, hermanos, ofrece dones, ministerios. Dios a ti te ofrece algo grande, pero necesitamos buscarlo. Necesitamos prepararnos desde jóvenes. ¿Por qué? Porque para cada ministerio, jóvenes, hay requisitos. Para cada ministerio hay requisitos. Si usted quiere ser ministro, quiere ser diácono, en la Biblia nos habla de requisitos para poder ser diáconos, para poder ser ministros. Y si no cumplimos los requisitos, si fallamos desde la juventud, ya siendo bautizados, ¿verdad?, podemos perjudicar
aquel propósito o aquel ministerio que tanto anhelamos. ¿Verdad? Gloria a Dios. Hay muchos hombres en la Biblia, ¿verdad? Y muchos ministerios. La Biblia nos habla de los apóstoles, profetas, evangelistas, los pastores, los maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lengua. Son los ministerios que bíblicamente nos enseñan. ¿Verdad? Puede el apóstol parafraseaba, pero son ministerios grandes, muchas diferentes maneras de ministrar, de trabajar en la obra de Dios. ¿Verdad? No todos tienen la capacidad de evangelizar, no todos tienen la capacidad de predicar, no todos tienen el llamado de ser pastor, de ser ministro. Pero si tú buscas lo que Dios tiene para ti, lo encontrarás. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado un don. A cada uno de ustedes. No lo conoces y no lo vas a conocer hasta que busques. Si buscas realmente de Dios, Él te lo va a revelar. Pero necesitamos pasar por el proceso que Dios tiene predestinado para nosotros, ¿verdad? Primera de Timoteo 4, versículo 12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, hablándole Pablo a Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides, fíjate, el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Si hay, hermanos, una bendición, jóvenes, al pasar por el presbiterio y recibir esa unción. Mucha gente dice, no, bueno, sí hay una bendición muy grande. ¿Verdad? El poder, ¿verdad? Que el pueblo de Dios, que el Espíritu Santo lo reconozca, lo encuentre a uno digno de ser hallado, honrado. La palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Que a los diáconos se les requieren muchas cosas. Y dice, y cuando cumplan los requisitos es necesario que sean puestos a prueba. Y si cuando son puestos a prueba, dice, son hallados dignos de ser, ¿verdad?, dados honra. Qué bonito es, hermanos, ¿verdad?, que uno pase por un proceso y diga, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que tienes algo grande para mí, Señor. Yo sé que quieres usarme, Señor. Trabaja en mi vida. Dígale al Señor, si usted quiere servirle, úsame, Señor. Ayúdame a entender para qué me has llamado, Padre Santo. Empiézame a dirigir, Señor, sobre el camino que tú quieres. ¿Para qué te sirvo, Señor? Es importante, iglesia, que busquemos de Dios lo que Él tiene para nosotros. Porque Dios, ¿verdad?, es un Dios justo. Un Dios que nos redimió con su misma vida, dio su vida por salvarnos. Si entendemos ese concepto, mucha gente no entiende realmente el concepto que es ese. Que el Dios que creó el universo, si nos ponemos a pensar, que creó las montañas, el mar, la tierra, que nos hizo a nosotros, y ese Dios se humanó, se hizo carne, aleluya, solamente para salvarnos. Imagínense nomás. Qué bonito es saber, hermanos, amigos, de que alguien dio su vida por nosotros, y no nomás cualquiera, sino el Dios del universo. Entender que el Dios del universo dio su vida, la entregó para salvarnos, es algo grande. Pero Él no lo hizo nomás. Como estaba leyendo el otro día un pasaje, unas personas que estaban diciendo, esta es la razón por la cual, ¿verdad?, cuando uno es salvo, siempre es salvo, dice. Porque Dios dice, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí está diciendo que una vez salvo, siempre salvo. Qué fácil, qué ligero es, ¿verdad? Qué ligero es, ¿verdad?, poner a Dios en ese estatus. Dios, hermano, dio su vida para salvarnos, pero pide nuestra vida a cambio. Dice la palabra de Dios, mas ahora vuestros cuerpos ya no son vuestros, sino de Dios, pues ahora son templo del Espíritu Santo. Y aquel que maltrata el templo, el cuerpo de Dios, dice, será juzgado por aquel quien es su dueño, dice la palabra. Qué tremendo es entender, ¿verdad? Y hablar es bueno, hermanos, educarnos
de que Dios no solamente es amor, sino que Pablo le decía a la iglesia en Corinto, le decía una verdad muy cierta. Fíjense, Corintios les decía: vosotros sois olivos silvestres, hay un olivo real, dice, quien es Dios, cuyas enramadas es Israel, son los judíos. Estos, dice, les tienen celos, dice el apóstol Pablo, porque ellos fueron cortados del olivo, dice. Y vosotros, dice, ese es mi ministerio, oh gentiles, habla el apóstol Pablo, dice, decirles que vosotros, siendo olivos silvestres, Dios les permitió, dice, ser injertados al olivo real, siendo, dice, no de este pueblo, dice, por la desobediencia de unos llegó la salvación de otros, dice el apóstol, aquellos que lo rehusaron, verdad, que lo negaron siendo su Mesías, pero nosotros, hermano, dele gloria a Dios, de que pudimos amarlo, de que pudimos decirle: Señor, yo sí te acepto como mi Rey y Salvador, yo sí te quiero servir, Señor. Pero dice: no tengas en vanagloria el pensar que ya hemos sido injertados, dice, porque si desechó aquellos que ya estaban en el olivo, ¿cuánto más a vosotros que no sois del olivo real? Dice, no os vanagloriéis en el hecho de que somos injertados, sino perseveremos, les dice, en toda sabiduría, en toda paciencia, en toda prudencia, ¿verdad? Para poder ser salvos, dice, así como los atletas corren, ¿verdad? Buscando ganar el premio, ¿verdad? Asimismo corramos nuestra carrera, dice, buscando el premio de nuestra soberana vocación, que es Cristo Jesús, hermanos. Ahí está diciendo: no te canses de servirle, no te canses de buscarlo, búscale día tras día, como si fueses a ganar la carrera, aleluya. Qué interesante es eso, saber de que Dios, ¿verdad? De que Dios murió por nosotros, pero nos pide algo a cambio: nuestro servicio. No nos pide, ¿verdad?, que le construyamos un edificio, que gastemos dinero. No, no, no. Nuestro servicio, el hablarle a la gente, no nos cuesta ni un centavo. A usted no le cuesta decirle a su amigo en el trabajo: sabes que Cristo te ama, Cristo te quiere bendecir. No nos cuesta, ¿verdad? Eso es gratis. Imagínense si le dijera: ok, tienes que ir a gastar $500 todas las semanas, ir a comprarle para esto, aleluya. Muchos lo iríamos, pero como es tan fácil el trabajo que nos da, dice que así es, ¿verdad? La parábola del talento. Dice: a uno se le entregaron 10, a otros 5, hay uno. Dice que los otros lo multiplicaron, mas ese, dice, que tuvo miedo y dijo: Señor, pues como sé que eres, ¿verdad?, juez cruel, y como sé que eres, Señor, duro, que cosechas lo que tú no siembras, pues yo lo escondí, dice, porque qué tal si lo pierdo, ¿verdad? Mateo 25, si me acompaña ahí para leer el pasaje. Mateo 25, versículo 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Fíjese, Dios le dio conforme a lo que él sabía que podían hacer. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Fíjese, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, fíjese, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste.
Por lo cual yo tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo, dice. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembro y que recojo donde no esparcí? Dice, por tanto debías haberme siquiera dado el dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjese. Aleluya. Nuestro Señor, hermanos, es justo, no es cruel. Él es justo con sus hijos, es justo con nosotros. Y es algo que necesitamos recordar todos los días, que servimos a un Dios justo. Justicia no significa, ¿verdad?, algo diverso. Justicia significa que se le paga a uno de acuerdo a lo que uno hace, ¿verdad? Misericordia es cuando se nos da de Dios. Cuando no merecíamos algo, nos los dio. Pero justicia es que nosotros correspondamos a la misericordia de Dios. Dice que a cada uno le dio según su capacidad. Amigo, si estamos aquí es porque Dios ha reconocido una capacidad, una posibilidad, una habilidad de serle útil a Dios. Si estamos aquí, si nos ha revelado su nombre, ha sido porque ha entendido, ha visto algo en ti que le puede ser útil. Puede ser a lo mejor un alma para Cristo, puede ser algo para Dios, pero cada uno tenemos un talento que podemos poner en práctica para Dios. Si no fuera así, no estuviésemos aquí. Dice la palabra de Dios: a Israel Jehová le cegó los ojos, así como Moisés cuando descendió del monte, dice que venía cubierto con un velo, porque era mucha la gloria. Dice el apóstol Pablo, fíjese qué bonito. Asimismo hay un velo en Israel, dice, por aquellos que no lo recibieron. O sea, a ellos se les velaron los ojos para no poder entender. A nosotros se nos dio la gracia de poder escudriñar su palabra, de poderla entender. Y ¿sabes qué, Señor? Mira cómo usaste a tus apóstoles. ¿Será posible que yo pueda sanar, que yo pueda ser usado para hacer un milagro? ¿Será posible que yo pueda hablarle a alguien y reciba tu palabra? Oh, hermanos, si usted entendiera eso, hermanos, haríamos cosas grandes para Dios. Oh, amigo que estás aquí, que aún no eres bautizado, Dios te puede usar para sanar enfermos, hacer milagros, ser pastor, ministro, evangelista, tantas cosas. Pero tenemos que buscar de Dios. Tenemos que ponernos en primera cuenta con Dios. Porque Dios, hermanos, así como da, Dios quita. Hay hombres en la palabra de Dios que perdieron sus dichas, o perdieron muchas cosas por causa de sus fallas en su juventud o en su vida. Uno de ellos, o el más grande, es Moisés. Cuando estaban junto a la peña, le dijo Jehová: ven, tú y Aarón, vengan, voy a hablar con ustedes. Va Aarón y Moisés. Le dice: mira, Aarón, habla a la peña. Le dijo: habla a la peña y brotará agua. Tú solamente háblale a la peña y va a brotar el agua. Imagínense. ¿Qué hizo Moisés? Dijo que Moisés estaba enojado con el Israel porque eran muy demandones. Dice que agarró su vara y le pegó 2 veces a la peña. Dice que salió un rocío de agua y todos fueron saciados, pero dijo otra vez: ven, por cuanto te dije háblale y tú le pegaste 2 veces, no me has dado la honra que yo merezco. Porque fácil hubiera sido para Moisés, y Moisés dijo: he aquí el agua que les damos. Fíjense, hablando de Aarón y él. Vamos a ir al pasaje bíblico, Números 20, versículo 8, para que lo leamos conforme a la palabra nos enseña, ¿verdad? Números capítulo 20, versículo 8 al 13. Dice: toma la vara, ya cuando había separado a Aarón y a Moisés, y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Dice: habla a la peña a vista de ellos. Fíjese, o sea, Dios quería, Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Dios quería, ¿verdad?, que Israel viese como sin Moisés tener que hacer nada. Con la palabra Dios podía hacer que brotase agua, ¿verdad?, de la peña, de la roca. Fíjense lo que Dios quería, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dice? Dice, y tú y tu hermano hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de peña, y le dijo, oíd ahora, rebeldes. Fíjese lo que era el enojo. Os hemos de hacer salir aguas de la peña, os haremos hacer salir. Fíjese, les vamos a hacer que salgan aguas, dijo. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Al parecer no hizo nada mal. Pero ¿qué le dice Jehová? Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Versículo 2 otra vez, por favor. Por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Fíjese, ¿cuál fue el propósito de Moisés? Toda su vida su propósito fue ver la tierra prometida. Tú vas a traer a Israel a la tierra prometida. Pero por un enojo, hermanos, por un acto de ira, por un rencor, lo que sea que tuviese Moisés en su corazón, ese enojo que tenía contra el pueblo por ser rebelde, ¿tenía razón de estar enojado? Sí. ¿Por qué no? Imagínense un pueblo que usted haya sacado de la esclavitud, y que de repente miles de gente te estén gritando, mejor nos hubieras dejado allá, ya siquiera comíamos carne. ¿Para qué nos sacaste del desierto? Claro, tenía razón de enojarse, pero no tenía la razón de desobedecer a Dios por causa de su enojo. No permitamos, como dice la palabra, no dejes que tu enojo, no te vayas a dormir enojado. Límpiate, estoy parafraseando, ¿verdad? Límpiate, desahógate antes. ¿Por qué? Porque el enojo, hermano, la lengua es una cosa muy fuerte. Así como puede ser usada para bendecir a Dios, es usada para maldecir a nuestros hermanos y a la gente. Y no es de Dios eso. Moisés perdió la dicha de entrar a la tierra prometida por faltarle a Dios. No pecó, ¿verdad? No. ¿Qué hizo? Desobedeció. La palabra de Dios dice en Apocalipsis, mas los pecadores y los desobedientes no entrarán en el reino de los cielos. Hay mucha gente que dice, esto no es pecado, aquello no es pecado, pero es desobediencia. Es lo mismo ante Dios, ¿verdad? ¿Qué es con esto? David, otro siervo de Dios, que dice que juntó miles de talentos de oro y dijo más de 1,000,000 de talentos de plata para construir el templo. Y Dios le dijo, no, David, tú no me vas a construir templo a mí, le dijo, pues mucha sangre ha pasado por tus manos. Tú a mí no me puedes construir templo. Muchas fallas tuvo David para con Dios. Y aunque Dios no se lo llevó, Dios se lo llevó a David. Moisés también se fue con el Señor. Pero perdieron ciertos aspectos de lo que podían haber alcanzado si hubieran sido más rectos, si hubieran sido más justos. Las decisiones que tomamos perjudican, sí, a lo que podemos alcanzar. David dice que tomó a Salomón y le dijo, mira mi hijo, le dijo, todos estos siervos tienes. Yo he traído miles de talentos de oro, más de 1,000,000 de talentos de plata, todos los utensilios, el arca del pacto, todo lo he traído. Mas Jehová no me ha permitido construirle casa. Jehová amaba a David. Jehová lo amaba más que cualquier otra persona, hermanos. Era el mejor siervo que tenía, pero no le permitió. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es firme. Dios es firme y es fiel a su palabra, dice la palabra de Dios. Él no se mueve, hermanos, a tigre ni abota a nada. Él sigue su palabra. ¿Por qué? Porque Él no puede ser mentiroso. Él no miente, no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, hermanos. Él es un Dios perfecto.
Y él da requerimientos, ¿verdad? En Hechos 1:21 miramos, porque hay mucha gente, ¿verdad?, hablando de los ministerios, ¿verdad?, que dice ahora en día ser apóstol. Vamos a ver los requisitos para ser un apóstol de Dios y por qué es el hecho de que la Iglesia Apostólica Central y nuestros hermanos del nombre no creemos en ese título de apostolado, ¿verdad? Hechos 1, versículo 21 nos dice: es necesario pues, cuando estaban escogiendo al sustituto de Judas, que de estos hombres, fíjese el requisito, que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en de que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros y de su resurrección. Y señalaron a dos hombres, solamente a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Fíjese, ¿cuáles eran los requisitos? Que hayan estado con Dios desde el día del bautismo hasta la ascensión. O sea, con Cristo, hermanos, no solamente iban los 12 apóstoles, iba mucha gente fiel. Y entre dos, solamente dos fueron hallados dignos de tomar este apostolado. Y si Dios conoce los corazones, escogió a Matías para ser parte de los 12. ¿Cuánta gente ahorita en el mundo viva puede decir que estuvo ahí presente en el bautismo de Juan el Bautista y estuvo en la ascensión de Cristo? Nadie. Es imposible. Los apóstoles están predestinados, ¿verdad? Eran esos 12, ¿verdad? Y también hay otros requisitos que pueden ustedes, si quieren, apuntar en Timoteo 3 y en Tito 1:5. Son requisitos, ¿verdad?, hacia los diaconados. El diaconado, ¿verdad?, es una palabra hebrea que se dice mesharet, que significa asistente de o ayudante, ¿verdad?, siervo, ¿verdad? El primer diácono, el primer mesharet mencionado en las escrituras fue Josué, ¿verdad? Él fue el asistente del mesharet de Moisés, ¿verdad? Cuando su tiempo llegó, Josué, ¿verdad?, heredó lo que, ¿verdad?, lo que iba a ser, ¿verdad?, el ministerio, aleluya, el ministerio de Moisés. Primera Tito 1:5 dice: por esta causa, fíjese cómo Dios ordena todo, te dejé, hablándole a Tito, en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, fíjese los requisitos, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no están acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pero hay aún muchos de contumaz habladores, y ahí empieza a hablar de muchas otras cosas. Del capítulo 2, versículo 1: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad?, empieza a hablar de muchas otras cosas. Y en 1 Timoteo 3, para que lo apunten, ¿verdad?, más que nada, son los requisitos. Por eso le hablo hoy a los jóvenes. Jóvenes y doncellas, cuídense, guárdense para Dios, porque si tus planes es algún día servirle a Dios, necesitas entender que va a haber requisitos, más siendo ya bautizado. Si una persona no es bautizada, ¿verdad?, no cabe en esto. Es para gente ya convertida, ¿verdad? Gente que ya ha recibido, que ha nacido de nuevo, ¿verdad? La primera de Timoteo, que dije 3:13. Si gustan ponerse de pie ya vamos a terminar la enseñanza de esta noche. Aleluya. Primera de Timoteo 3:13 nos dice, del versículo 1 dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. No es malo desearlo, es bueno, hermanos. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer,
sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Fíjese que tenga capacidad de enseñar, capacidad de ser maestro. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. Neófito significa un principiante, pero una persona que no tiene mucho tiempo, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, fíjese, no de dentro, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Fíjese qué bonito. Versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Qué bonito, hermanos. Qué bonito es, hermanos, poder, ¿verdad?, alcanzar a ser hombres grandes de Dios. Jóvenes, esfuércense, luchen bien por la fe. Como le hemos dicho a los jóvenes, búsquense una persona, pídanle a Dios primero que les presente la persona adecuada para ustedes. Porque cuando hacemos decisiones propias podemos cometer errores. Pero cuando pedimos a Dios y lo ponemos en manos de Dios, Dios se encarga de ponerte la persona adecuada. La persona que va a ser tu ayuda idónea para tu ministerio, joven. No cualquier persona, busca a alguien consagrado, alguien que busque de Dios, ¿verdad? Yo con mi esposa Brenda lo digo para la gloria del Señor. Yo lo puse en ayuno y en oración. Yo lo puse en oración, le dije, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero servirte. Yo sé que yo no puedo hacerlo bien hasta que sea un hombre casado. Yo sé que el ministerio, ¿verdad? El ministerio es de dos. Son los que forman el ministerio. Tanto la mujer como el hombre necesitan estar en la misma hoja, en la misma página. ¿Verdad? Y lo puse en ayuno y en oración, y Dios contestó, hermanos. Dios respaldó de muchas maneras, tanto con el proceso de inmigración, con tantas cosas. Y ella, yo lo digo para la gloria del Señor, ha sido una bendición. Sé que llevamos un año, pero estamos luchando, estamos esforzándonos para hacer cosas grandes para Dios. Nuestros planes siempre fueron desde jóvenes ser misioneros. Y ese es mi deseo, ese es lo que a mí se me fue dicho por la imposición de las manos y que yo tenía en mi corazón desde antes. ¿Por qué lo digo, jóvenes y amigos? Porque, hermano, Dios nos puede usar. Dios tiene la capacidad, hermanos, y más que nada tiene todo para hacernos y quitarnos cualquier temor, cualquier defecto, cualquier deficiencia. Él la limpia, la quita. Muchos dicen, Moisés decía, Señor, soy tartamudo, ni hablar sé. No sé ni hablar, Señor. No te preocupes, le dijo, yo proveeré quien hable. ¡Gloria! Y se libertó todo un pueblo que llevaba más de 400 años esclavos sobre el rey más poderoso del mundo en ese tiempo, el rey de Egipto, con un tartamudo, hermanos, que cuidaba ovejas, libertó un pueblo. ¿Qué no podrá hacer con nosotros si le decimos, Señor, usa mi vida, pongo a un lado mis pensamientos, mis sueños, tú haz conmigo lo que quieras? Si quieres, Señor, que vaya y hable, llévame, Señor, dame las palabras. Si eres mujer, diga, Señor, dame la fuerza para apoyar a mi esposo, para que sea un buen siervo de Dios, para que sea predicador. Es necesario ponernos en sus manos. Y venga, hermanos, al presbiterio, al ministerio, al pastorado, dígale, pastor, yo algún día quisiera ser maestro, algún día quisiera ser predicador, algún día quisiera hacer esto. Y créanos, hermanos, nuestro trabajo es que nos pongamos a prueba. El pastor nos pondrá a prueba. Si somos hallados dignos, alcanzaremos cosas grandes, hermanos. Mi deseo es que Dios los bendiga. Nunca nos olvidemos de que nuestro Dios puede todo con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a dar un aplauso al Señor fuerte por esta palabra. Es tremendo, ¿verdad? Enseñanza de